Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de viernes, al fin viernes. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por fin viernes, pero qué frío. Frío. Muy frío. Una jornada otoñal / invernal. Pero dice el profe Serra, ahora lo va a ratificar seguramente en minutos nada más, que todo esto es pasajero y que nos va a dar una tregua unos días más. En unos días va a volver a levantar la temperatura. Vamos a rechequearlo en un ratito nada más con el profe Serra. Hay mucha información, muchas actividades del presidente de la República, Yamandu Orsi, un foro importante que se desarrolló en Punta del Este con la presencia de importantes personalidades del exterior y también de nuestro país. Será parte de lo que tenemos para compartir con todos ustedes. También hay novedades de último momento en lo que tiene que ver con el deporte, más precisamente con Nacional. Fiorella Rodríguez nos da el adelanto. Bienvenida, ¿Cómo están? Stephanie y Nicolás, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, como bien decía Stephanie, novedades de último momento en Nacional. Se retira Diego Polenta, lo comunicó hace algunos minutos, hace menos de una hora, el cuerpo técnico interino, por supuesto, a los directivos precisamente de Nacional, el jugador de 33 años que ya había amagado con retirarse el año pasado a fin de temporada y bueno, también en los momentos duros que le tocó vivir al tricolor con el fallecimiento de Juan Manuel Izquierdo y a final de temporada ya había manejado la posibilidad. Bueno, en este momento decide dejar su carrera, un momento obviamente muy movido para Nacional, que sigue buscando entrenador en este momento. Justamente Flavio Perchman está reunido con Jason Viera para hablar mano a mano sobre la intención que tiene Nacional de que sea el entrenador del tricolor. Es el principal candidato y lo va a seguir siendo. Ayer se manejó la posibilidad de que Alexander Medina dirija al tricolor después de su salida de Talleres, pero lo cierto es que siguen siendo por Jason Viera y en las próximas horas se podría llegar a confirmar si Jason Viera da el ok que va a dirigir Nacional. Pero entre todo este tema y por supuesto con todo lo que está moviendo, Diego Polenta entonces confirma su retiro. También en las últimas horas había arreglado un tema que tenía con Olimpia, que le debía un dinero importante y FIFA falló a su favor. Y bueno, pocas horas después confirma entonces que va a dejar el fútbol. Muy bien. Parecería estar todo vinculado también a la salida de Lasarte, ¿no? Sí. Como que Polenta había decidido seguir por pedido de Lasarte. Pasó el fin de semana anterior, esto de la expulsión. Lo pone Lasarte el primer partido como titular, lo expulsan en los 2 minutos. Pierde Nacional, se va Lasarte. Y hay que decir, Nico, que con Lasarte él ya venía manejando esa cuestión de estar desde el banco y de no tener mucha participación. Obviamente no era tanto una decisión técnica, sino un pedido del propio jugador. Bueno, muy bien. En un ratito más detalles, si hay alguna novedad sobre el técnico de Nacional también lo vamos a estar profundizando. Continúan las repercusiones tras los aranceles de Trump. Bienvenido, Deli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó en las últimas horas al titular de la Reserva Federal. Bueno, le pidió que bajara la tasa de interés. Esto luego de que el titular del organismo asegurara que los aranceles impuestos por Donald Trump causarán más inflación y menor crecimiento en Estados Unidos. En otras informaciones, un siniestro en autobús universitario en Brasil deja al menos 7 personas muertas y más de 10 heridos. Hoy es viernes, hoy es día del Fue Noticia. Muy bien, lo esperaremos con mucha atención. ¿Cómo no? Hoy es del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? No, eso se lo dejo a usted. Porque, claro, lo evalúa el público y también lo evalúa usted. Creo que usted tiene la vara muy alta. Sí, ha sido muy crítico. Claro. No, yo digo, me encantaría que espacios como el Fue Noticia, con esa dedicación, con ese amor, con ese trabajo, fueran más extensos en la semana, ¿no? Estamos Le agradecemos, trabajando Deli. a ustedes. Muy bien. Qué día de frío. Día de invierno, profe. ¿Hasta cuándo vamos a estar padeciendo ¿Cómo les va? esto? Stephanie, Nicolás, le va? un saludo a todo el país que ha padecido temperaturas invernales y madrugadas, ni que hablar, con temperaturas entre 6, 7, 8 grados, dependiendo de la región, pero una situación que ya en las próximas 48 horas tiende a mejorar rápidamente. Estamos con un anticiclón, temperaturas muy bajas, como bien decía Nicolás, invernales. Pero tuvimos algo que nos preocupó, vientos que llegaron a los 87 kilómetros la hora en el departamento de Maldonado, que bien Nicolás sabe porque él reside en esa... Sobre todo zona de La Capuera, Piriápolis.
ahí estuvo lo peor. Balneario Bellavista, mucha caída de árboles y mucha caída de tendido eléctrico. Es más, lo que me temía, inclusive, si ese sistema de baja presión hubiese quedado ocluido, eso se transformaba en una sudestada. Viento constante, muy intenso durante 24 o más horas. Hubiese sido un gran problema. Hoy tuvimos en la Rambla de Montevideo fuerte oleaje, viento que llegó a los 50-60 kilómetros. Pero esta situación, como bien decía Nicolás, ya en el día de mañana va a comenzar a mejorar. Pero sí, señalo, próxima madrugada, temperaturas de 3 a 5 grados, o sea, la formación de las primeras heladas agrometeorológicas sobre el país. 3 a 5 grados en la noche de hoy. O sea, en la madrugada. Claro, o sea, las primeras horas del sábado. Exactamente. Qué bárbaro. Bueno, profe, muchas gracias. En un ratito ampliamos. Muy bien. Ahora, si les parece, repasamos los titulares más destacados. La causa de Conexión Ganadera se expande y ahora la Fiscalía pidió información a varios países por posibles activos en el exterior relacionados al caso. El ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, se reunió con la embajadora de Estados Unidos en nuestro país tras el anuncio de nuevos aranceles por parte de Donald Trump. El Estado uruguayo recibió un fallo favorable en el juicio por la minera Aratirí, que demandó a Uruguay en 2017 por $4.000 millones. ¿Cuáles son los objetivos del gobierno durante los primeros viajes oficiales que realizará el presidente de la República al exterior? En BTV Noticias, Informe Especial. Comenzamos con el desarrollo del panorama informativo para todos ustedes. Como les decíamos, el Estado uruguayo recibió en la jornada de hoy un fallo favorable a nivel internacional en lo que se denomina el juicio por Aratirí. La compañía había demandado a nuestro país en el año 2017 por $4.000 millones después de que el gobierno de José Mujica decidiera anular el proyecto de extracción de hierro allí en la zona de Valentines, en el este de nuestro país. El actual prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, celebró esta noticia. Uruguay recibe esta noticia con beneplácito y con mucha tranquilidad y alegría para que la población más o menos tenga una idea acabada de este proceso y qué significa esta sentencia en este momento. Cabe recordar de que los inversionistas del proyecto Aratirí demandaron a Uruguay en el CIADI, que es un organismo de arbitraje con sede en Estados Unidos, por una suma de algo así como $2.000 millones o $3.000 millones, ya se me escapan el monto de tantos ceros. Hace ya unos años el CIADI falló a favor de Uruguay, rechazando la pretensión de los inversionistas, diciendo o especificando de que el CIADI no tenía jurisdicción para intervenir en ese asunto. Los demandantes presentaron la apelación contra este fallo arbitral del CIADI ante la Corte de Apelaciones de París, que es el órgano competente para entender en las apelaciones de estas decisiones. En el año 2023, la Corte de Apelaciones de París revocó el laudo arbitral del CIADI, sosteniendo que sí tenía jurisdicción para intervenir en el asunto. Eso trajo como consecuencia práctica que estas personas iniciaran un nuevo arbitraje ante el CIADI en función de la decisión de la Corte de Apelaciones de París de que el CIADI sí tendría jurisdicción. El Estado uruguayo presentó un recurso de casación ante la Corte de Casación de París, pidiendo que anulara el fallo del tribunal, y fue lo que sucedió el día 2 de abril. Fuimos notificados de que la Corte de Casación de París había anulado el fallo del Tribunal de Apelaciones. En otros temas, el presidente de la República disertó ante empresarios en Punta del Este y destacó que Uruguay es un país que respeta los acuerdos. Por otra parte, Yamandu Orsi admitió que el ritmo de crecimiento debe acelerarse en nuestro país.
Entendimos y entendemos que es un país que necesita el nuestro crecer a un ritmo bastante más acelerado del que lo venimos haciendo de hace 10 años para atrás. Por lo tanto, vean ustedes y veremos todo que atraviesa periodos de gobierno, esta etapa de crecimiento bastante, no digo estancado, pero lento. Eso implica un montón de acciones que las estamos planteando y que tiene que ver con incluso algunos conceptos más rupturistas que otros, pero de verdad el Uruguay necesita crecer a un ritmo bastante más acelerado y a un nivel bastante más acelerado, más notorio. Un país que tiene en tema de seguridad algunas amenazas que en otro tiempo no eran nuestros, sino que uno los veía que pasaban afuera y acá no. Entonces con esos compromisos, con esos desafíos, el Uruguay asume esta nueva etapa y a mí me toca asumir como presidente de la República, conducir este barco a un buen destino. Como veíamos en nuestros titulares, el ministro de Economía de nuestro país se reunió con la embajadora de los Estados Unidos aquí en Uruguay para analizar el impacto de las medidas arancelarias anunciadas esta semana por Donald Trump. Lo que primero estamos haciendo es cuantificar los efectos, identificar los sectores y las actividades, entender cuáles son los intersticios en los cuales Uruguay puede hacer cosas para mitigar estos efectos, para después trazar una estrategia de tipo general. En cualquier caso, como usted comprenderá, el tamaño de la economía uruguaya es lo suficientemente pequeño como para que medidas de contracción sean poco relevantes. Por lo tanto, nuestro camino sigue siendo una fuerte creencia en que los acuerdos de comercio, las relaciones fuertes con los países son el camino correcto y en eso estamos trabajando. Estas declaraciones se dan tras la reunión que el ministro mantuvo con la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Heidi Fulton, donde intercambiaron información sobre la aplicación de la medida anunciada por Donald Trump. Según un comunicado de Cancillería, este encuentro se enmarca en una estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas que busca clarificar el alcance e impacto de estas medidas. Si bien en primera instancia esta reunión fue con el sector público, se espera que en los próximos días se inicie con el sector privado. Las autoridades informaron que el año pasado nuestro país exportó 1.275 millones de dólares a Estados Unidos y que se pagaron por concepto de aranceles 105 millones de dólares. De esos, 92 millones lo pagó la carne bovina debido a que el resto de los productos se enfrentaban a aranceles bajos. En la jornada de hoy se confirmó que la madera queda excluida del arancel adicional y se quedó en profundizar sobre el alcance para otros productos relevantes de las exportaciones uruguayas. Y el expresidente Julio María Sanguinetti consideró que Uruguay y Argentina no son los más golpeados por los aranceles de Trump. En ese sentido, dijo que nuestro país debe sobrevivir a las condiciones que se imponen y por eso debe insistir en abrir otros mercados. Este es un momento de gran confusión, de gran perplejidad en el mundo. Como yo recién decía, ahora los populistas ya no son más de izquierda, no son más demagogos de izquierda, ahora los populistas son demagogos de derecha, ahora los antisemitas ya no están en la extrema derecha, están en la extrema izquierda, y ahora el campeón de la libertad comercial es China y el proteccionista es Estados Unidos. Entonces, o sea que estamos en un mundo muy confuso, dentro del cual tenemos que ubicarnos con la prudencia y la astucia que nos da nuestra condición. Nosotros no ponemos la regla del juego, pero tenemos que sobrevivir dentro de esta regla de juego. Uruguay y Argentina no somos los más golpeados, ¿no? Porque ese arancel del 10% no nos hace felices, pero en cualquier caso no nos golpea muy directamente. Lo que nos golpea es el mundo, porque nosotros precisamos salir. El Uruguay no tiene mercado. El Uruguay tiene que crecer hacia afuera, el Uruguay no crece si no es hacia afuera, ¿no? Ese es el dilema que ya teníamos y que ahora se nos agrava, porque en un mundo más cerrado las chances se hacen más difíciles. Hay que ir país por país a ir buscando agujeros, nichos, como se dice habitualmente en la carga comercial. Nosotros precisamos hoy que se bajen los gravámenes donde los estamos pagando y podamos abrir otros mercados, más aún, como el Japón, por ejemplo. O sea que no es una situación fácil la del mundo y ahora es un poquito más difícil. Bueno, y seguimos ahora con otras noticias contándoles que la causa denominada Conexión Ganadera, el caso Conexión Ganadera, se expande y ahora, atención, porque Fiscalía pidió información a Estados Unidos, España y Panamá
sobre posibles activos en el exterior relacionados a este caso. La medida pretende saber si se encuentra dinero en el exterior y, en caso de que exista, que se decomise y se destine el concurso para que los ahorristas puedan cobrar por lo menos parte de la deuda. El fiscal Enrique Rodríguez confirmó a los abogados de las víctimas que decidió indagar a otras 30 personas y que en las próximas horas los va a citar a declarar por su posible vinculación a la causa.